Sí. Claro, vos la anterior no estuviste, pero bueno, Andy siempre es la que presenta, vamos Sí, moderando. sí. Me Eh, habías comentado algo por teléfono. Perfecto. Bien, listo. Ahí está. Bueno, estoy acompañando la actividad en este rol ahí. Bueno, hoy nos va a acompañar, ya han visto, han sido convocadas a través de las actividades que hemos hecho con anterioridad, y en este caso nos acompaña Carolina, que ya está conectada. Carolina Ortiz es psicóloga, egresada en la Universidad Nacional de Rosario, especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria de la UR, diplomada superior y por presentar el TIF de la especialización en psicoanálisis y prácticas educativas de flujo, tutora y coordinadora de tutorías de una escuela media de gestión pública desde el año 1995, coordinadora del proyecto municipal de inclusión juvenil FIRMAT 2004-2008, entre el año 2004 y 2008, y también coordinadora del equipo técnico del Gabinete Social de la Municipalidad de FIRMAT entre el año 2008 y 2012. Bueno, Caro, hoy vas a hablar sobre escuelas y adolescentes en este contexto, ¿sí? Exactamente. De pandemia, de COVID-19, de aislamiento social, preventivo, obligatorio, y bueno, el micrófono seguramente ya te contaron. La metodología es, mantenemos los micrófonos apagados, y cuando alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, o por el chat, o pide la palabra y se habilita el micrófono. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, arrancamos. Es un lindo momento del día, la tardecita, para reunirse a conversar, y hoy yo me di cuenta que se celebra el nacimiento de Freud. Yo, que soy una practicante del psicoanálisis y bueno, y es desde ahí que voy a hablar hoy. Realmente me pareció, como no me había dado cuenta que era justo hoy, 6 de mayo, y que bueno, en un punto le agradezco, tengo digamos mucha deuda con él por todo lo que nos ha dejado y lo que yo he podido tomar de su teoría. Así que bueno, en homenaje a Freud, esta conversación me parece que viene bien hoy. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la delegación porque me convocaron nuevamente a una actividad. ¿Todos escuchan bien? Háganme si se escucha bien. ¿Se escucha? Bueno, les agradezco muchísimo. Es un gusto para mí acompañar a este grupo que siempre está inquieto por las oscuridades de la época y que nos reúne a los colegas del sur de la provincia a conversar, a pensar sobre nuestras prácticas, y a mí personalmente me lleva a tener que darle un poco de forma, un poco más intercambiable, algunas ideas que por ahí andan dando vueltas, y que bueno, las tengo medio desarmadas, desarticuladas, y cada vez que me invitan me obligan a sentarme a pensar y ordenarlas. Bueno, no sé si ustedes vieron el hermoso flyer que hicieron para promover este encuentro, esta conversación, y el título que yo elegí fue ATR Profe sobre escuelas y adolescentes en tiempos de COVID-19. Me encantó la imagen. Yo soy una profesora muy del pizarrón, en mi escuela hay pizarrones verdes, así que fue como verme ahí, ahora a la distancia de la escuela. Así que le agradezco a quien la hizo porque me pareció que viene bárbaro para la ocasión. Bueno, cuando Clarisa me convoca y me dice que bueno, que la idea era hablar un poco de adolescencias y educación, en realidad, digamos, lo primero que se me ocurrió es esto: bueno, escuelas, adolescencias, COVID-19, pero, digamos, no le encontraba la vuelta a cómo articular o cómo presentar esto para disparar la conversación. Y ahí me acordé de ATR Profe, que me parece que da el ritmo a esa, digamos, articulación entre lo escolar y las adolescencias. Y ATR Profe surge de lo que los chicos me decían el año pasado en la escuela, cuando yo los encontraba por algún pasillo, en un aula, en una clase, en una entrevista, y yo les decía, bueno, ¿y cómo estás? Y muchos me contestaban, ATR, profe. A mí me llevó un tiempo descubrir, descifrar en realidad, que ATR era a todo ritmo.
Y realmente me parece que poner en relación lo escolar y las adolescencias es a todo ritmo. Así que bueno, la idea es compartir un poco estas ideas que yo fui pensando. A mí escribir me ayuda a pensar, así que las escribí, lo voy a ir leyendo, y espero que, bueno, que nos abra una conversación que creo que va a ser lo más interesante. Bueno, la idea es compartir ideas, la idea, valga la redundancia, es compartir las ideas que estoy pensando en relación a los encuentros y desencuentros entre lo escolar y las adolescencias y sus particularidades en este momento que estamos atravesando, que es tan raro, a partir de, bueno, la irrupción del COVID-19. Por estos días en los medios y en las redes escuchamos que se habla mucho de la escuela. Todo el mundo opina. Algunos son especialistas, otros, bueno, hay docentes que también hablan, padres, funcionarios, periodistas. Insiste mucho esto de, bueno, de cuándo retornan las clases. Y en realidad, a mí la sensación, por lo menos que me da, es que la representación social de la escuela es un edificio donde se dan clases y se dan tareas. Y los que estamos en la escuela, los que recorremos los pasillos, sabemos que la escuela es mucho más que eso. Sobre todo, en mi caso, que como decía antes Andrea, yo trabajo en una escuela media, pública, les diría que las escuelas en este momento son ATR, son a todo ritmo. Y esta parte la voy a leer porque no la puedo decir textual como la escribí. Una escuela media en la actualidad, especialmente de gestión pública, es ATR. En una jornada escolar suceden infinidad de cosas. Hay clases de diferentes materias, hay recreos, hay horas libres, hay exámenes, hay actos, hay charlas y talleres de ESI, de violencias, de consumos problemáticos, de educación vial, de RCP, de bromatología, de información sobre carreras de nivel superior, etcétera, etcétera, etcétera. En esas diversas actividades y espacios compartidos entre adolescentes y adultos, no solo se aprenden contenidos disciplinares de matemática, lengua, historia, química, economía, artes, tecnología, filosofía, música, lengua extranjera, educación física y un larguísimo, etcétera, etcétera, etcétera. También se aprende a convivir con el otro de la cultura, con sus normas y sus modos de lazo propios de cada época. Se comienza a ensayar la participación ciudadana y democrática en el centro de estudiantes. También se aprende a convivir con los otros, los semejantes, pares y adultos, y con las diferencias. En la escuela se hace la experiencia de la amistad y de la enemistad también, del amor y del desamor, el encuentro con la sexualidad. En la escuela hay embarazos, hay alumnas madres, también hay alumnos con diferentes discapacidades y con situaciones familiares y sociales muy complejas. En la escuela también se hace la experiencia de la muerte, y también hay convivencias, festejos, UPD, buzos, viajes, campamentos. Hay conflictos y desbordes de violencia. Se comparten risas y lágrimas, tristezas, angustias, alegrías. Esto es solo una descripción que seguramente se queda corta respecto del ritmo cotidiano de una escuela donde todas estas cosas suceden en simultáneo, permanentemente. Las escuelas en la actualidad son ATR, a todo ritmo. Este año, cuando ese ritmo comenzaba a retomar su característica particular y su intensidad, después de los exámenes y en los primeros días de clase en la escuela media, la irrupción de la pandemia por COVID-19 obligó a poner pausa a ese ritmo, a todo ritmo. En este tiempo lo estamos transitando y estamos viendo, instante de ver en los tiempos lógicos de Lacan, qué otro ritmo es posible armar entre las escuelas y los adolescentes en este tiempo inédito y excepcional para todos, no solo para lo escolar. En este contexto, estas ideas y preguntas que quiero compartir con ustedes para abrir la conversación no son, digamos, más que provisorias, porque están, digamos, yo voy pensando cosas a medida que las vamos viviendo, y quienes estamos, digamos, en la práctica del psicoanálisis sabemos que hay muchas cosas que uno no las puede pensar sino a posteriori, en un tiempo de comprender que vendrá después, y probablemente de acá a unos meses, no sé cuándo,
nos tendríamos que volver a encontrar y ver si, bueno, si lo que hoy pensábamos, por sus efectos, que podrán leerse después, iban más o menos por el lado que finalmente podríamos pensar un tiempo más adelante. Bueno, yo para ordenar estas ideas ubiqué 3 ejes, 3 puntos. Primero, sobre las escuelas, en realidad remite al título. Segundo, sobre los adolescentes. Y tercero, tiempos de COVID-19. Bueno, vamos por las escuelas. Para pensar lo escolar es necesario partir de pensar la educación. A mí me gusta la idea de educación como transmisión de un patrimonio cultural que tiene como efecto la transformación del sujeto en un ser social más o menos acorde a su época. Es decir, que se produce la educación de una generación a otra, entre una generación y la nueva. En esta línea, la educación remite a una filiación cultural, al proceso por el cual un ser humano se hace parte de un acervo que lo precede, que podrá transformar y a su vez volver a transmitir a la generación siguiente. La escuela es la institución que la sociedad moderna produjo por la finalidad específica de educar, con la pretensión de que esa filiación cultural sea más o menos homogénea, más o menos masiva y sobre todo regulada por el Estado. Entonces, educación y escuela no son lo mismo. La educación es responsabilidad de todos los adultos de una sociedad hacia las nuevas generaciones. La escuela se centra en la transmisión formal de ciertos saberes que en determinado momento son considerados básicos y necesarios para ser parte de una determinada cultura. Por otro lado, no hay la escuela con mayúscula. Hay escuelas, muchas. La dimensión institucional hace referencia a ese modo particular que cada una de las escuelas encuentra para generar las condiciones para que acontezca el acto educativo. Acto que no será posible si no se construye el vínculo educativo, es decir, si no se ponen en relación un agente y un sujeto de educación, mediados por un contenido culturalmente significativo y movidos por el deseo de ambos. En nuestras escuelas, en particular en las escuelas secundarias, en las que los docentes realizan sus prácticas transitando por distintas instituciones, lo que se llamó el profesor taxi en un momento, se escuchan los diversos modos que toma la función educativa y la organización escolar en cada escuela, haciendo eco de una multiplicidad de realidades escolares particulares. Y esto se ve particularmente en este momento, si ustedes después quieren, lo charlamos. Bueno, sobre los adolescentes. Para pensar a o en los adolescentes, también tenemos que pensar en plural, en las adolescencias. Ese tiempo de tránsito y de pasaje entre la niñez y la adultez. Ese entretiempo que cada sujeto transita de modo singular. Es el segundo tiempo de la sexualidad, tomando a Freud, irrupción de un real en el cuerpo que combina al sujeto a hacer algo con eso. A la sexualidad no la podemos pasar de largo, no queda otra. Es el momento en que cada sujeto tendrá que encontrar su modo de tramitar el imposible estructural entre pulsión y cultura, con todas las vicisitudes que esa operación conlleva. Es un tiempo marcado por la exogamia, la salida de lo familiar, para encontrarse con las propias elecciones, que a veces serán o estarán más o menos alienadas o separadas de los significantes familiares, y también para encontrarse con las consecuencias de sus propios actos. Momento subjetivo en que las identificaciones a los ideales y al semejante oficiará de sostén en la búsqueda de una salida propia que no será sin interrogantes, angustias e incertidumbres. Este tiempo subjetivo coincide más o menos con el trayecto educativo del nivel medio. La escuela muchas veces es el lugar donde resuena, hace síntoma, el modo en que cada sujeto va transitando ese tiempo. Esas resonancias a veces se presentan enlazadas a lo escolar y a veces no. Algunas veces son muy silenciosas y otras veces muy ruidosas. Es importante decir que la escuela frecuentemente queda del lado de lo familiar para el adolescente, muchas veces por la respuesta misma que la escuela da. Pero también hay algunas oportunidades en donde la escuela ofrece un lugar otro, que aloja la singularidad y que ayuda a transitar los recorridos que cada sujeto realiza por su propio laberinto.
Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de pasar al tercer punto, en relación al ATR que les comentaba al principio, y las derivas que tuvo esa idea de ATR profe que surgió al principio. Cuando yo le comentaba a una amiga colega que iba a poner ese nombre, mi hijo, que terminó hace 2 o 3 años la escuela secundaria, pasó así como al costadito y me dijo, eso no se usa más. Entonces yo le digo, bueno, no lo usás más vos que sos grande, pero los chicos de la escuela el año pasado lo usaban. Entonces él me dice, pero el año pasado, o sea, ya pasaron 5 meses y las palabras cambian. Bueno, a mí me agarró un poquito de inquietud porque me había desarmado la idea que yo había, digamos, ahí, me parecía que había sido todo un hallazgo. Bueno, entonces se me ocurrió un sábado a la noche, que estaba con todo este tema, o sea, no el pasado, el anterior, hacer una encuesta por WhatsApp a algunos adolescentes cercanos. Entonces les pregunté si ellos usaban ATR, algunos directos y otros a través de sus padres, y si no, ¿qué otra palabra la reemplazaba actualmente? Si realmente, como mi hijo decía, ya estaba en desuso. Bueno, pasaron cosas increíbles, porque me contestaron todos, se engancharon, padres e hijos, en esto. Unos me mandaron listados de palabras, otros me mandaron un glosario, otros me mandaron ejemplos de cuándo se usaba una cosa u otra. Bueno, todos coincidieron en que es verdad que ya no se usa tanto, pero que algunas veces sí se usa, y que no hay una palabra que represente lo mismo, que es algo muy intenso. ATR es algo muy intenso. Bueno, en esa, digamos, en ese resultado de esa encuesta, que fueron unos 10 más o menos, entre chicas, chicos, chiques, ahí encontré un montón de otras palabras que realmente se las voy a leer porque son divertidas, no hacen a la cuestión, pero creo que vienen bien, como LOL, piola, are, astilla, afaerte, buenardo, buenardium, bro, boe, XD, ndea, dúo, de ruta, bebeto, de NASCAR, picante, picantovich y algunas más. En realidad me pareció interesante tomar esto porque es, digamos, escuchar ese modo en que los adolescentes arman su mundo. En este caso, un lenguaje propio, en cierto punto común, pero también con versiones particulares para cada uno y su grupo. Una chica de 18 años que terminó en diciembre la secundaria me contestó, además de mandarme el glosario de palabras, me dijo, los adolescentes son medios raros, suelen agruparse, y hay personas que sí la usan, refiriéndose a ATR, y otros que llevan más el lenguaje de los jugadores de videojuegos. Lo que también supe en estas derivas que trajo el ATR, es que esto se viralizó entre los chicos a partir de ser dicho, o de una frase que el cantante Pablo Lescano de la banda Damas Gratis dice en un recital al empezar, digamos, una canción que se llama Me vas a extrañar. La frase textual, para mí es casi un trabalenguas, es la siguiente. ATR perro cumbia cajetía la piola gato. Ante la pregunta de uno de los fans de Pablo Lescano, de que explicara esto, a ver qué quería decir, lo que había dicho ahí sobre... Decía entonces que cuando un fan le pide a Pablo Lescano que explique esa enigmática frase que dijo, aparte si ustedes lo escuchan, o los invito a realizar, es tan rápido que si uno lo hubiera leído antes casi incomprensible, ¿no? Bueno, entonces él le contesta por hilo de Twitter, el cantante a su fan. El contenido de la frase es difícil explicártelo con letras. No tienen sentimientos. Es el relato que retrata a dos personas y sus estados de ánimo. ATR perro cumbia sería uno, el cajetea la piola gato el otro. Uno está ATR perro cumbia y el otro está bajón, cajeteando la piola, pensativo, mal de amor, vos sabés perro no me hagas renegar, que es solo para entendidos. Esto fue un tuit de marzo de 2019. Antes un poco ese mundo adolescente en el que las letras y las palabras no alcanzan para expresar lo que se siente. Mundo en el que los devenires del recorrido por el laberinto propio pueden estar alternativamente de un lado u otro de la frase a partir de la experiencia de que no hay completud en el encuentro con el objeto de amor y con el partener. Cuestiones que muchas veces se encuentran eco y o refugio en la música.
Cerrando este largo paréntesis, entre otras cosas, me quedo pensando en la dimensión del tiempo y los efectos de la tecnología, en las tensiones entre ese entretiempo de la adolescencia y la vertiginosidad de nuestro tiempo. Y también me quedo pensando en los ídolos actuales para los adolescentes. Parece que algunos músicos permanecen y se agregan los jugadores de videojuegos, youtubers, instagramers, influencers, streamers y un montón más, una dimensión del mundo del cual o de la cual los adultos quedamos bastante afuera. Bueno, volvemos a las escuelas y los adolescentes. En el nivel secundario es necesario que entre escuelas y adolescentes haya encuentros que permitan que el proceso de filiación cultural de cada sujeto se vaya produciendo y que en esa transmisión se verifiquen algunos efectos de aprendizaje, pero también es necesario que haya desencuentros, que hagan lugar a la diferencia que cada generación introduce y a su vez al arreglo particular que cada sujeto va haciendo entre pulsión y cultura. Bueno, vamos a los tiempos del COVID-19. Hasta hace poco teníamos escuelas y adolescentes en el ritmo intenso de sus encuentros y desencuentros, hasta que irrumpió un real que lo trastocó. Le podríamos decir COVID-19, porque la Real Academia Española dice que se puede usar en cualquier género, es muy moderno COVID. Como decíamos antes, el ATR propio de la escuela quedó en pausa. Ya no nos reunimos, adultos y adolescentes, de lunes a viernes por más de 5 horas en ese territorio común que es el espacio escolar, donde transcurren todas las cosas que antes describíamos y algunas más. En este tiempo de aislamiento social, obligatorio, preventivo, chicos y grandes permanecemos en nuestras casas, haciendo la escuela desde allí. Casi no nos vemos, a veces nos oímos, nos comunicamos por mail, WhatsApp u otras plataformas y aplicaciones muy usadas por estos días, y a través de ellas enviamos y recibimos algunas actividades. En la escuela donde trabajo, hace muy poquito estamos haciendo la experiencia de las aulas virtuales. Abruptamente se trastocó la rutina cotidiana en la que transitábamos por diversos lugares para realizar distintas actividades. Todo quedó concentrado en casa. No solo lo escolar, también lo familiar y lo laboral cuando se puede. Se superponen actividades de cada quien, muchos o pocos espacios disponibles, el uso de los dispositivos tecnológicos comunes, sin contar con las diversas condiciones de conectividad. Este tiempo, entre sus muchas particularidades, presenta dos que quiero destacar en relación a las escuelas y los adolescentes. El primero, la concurrencia a las escuelas se suspendió cuando recién iniciábamos el año escolar, y en consecuencia, en la mayoría de los casos, no pudo construirse el vínculo educativo. Esto es diferente a lo que pasó cuando fue la gripe A, que fue en junio, julio, que ya teníamos medio año transitado, y también es diferente a lo que pasa en Europa y Estados Unidos, que ellos están terminando el año, o por lo menos promediándolo. Nosotros estábamos en los primeros días de clase, no sé si llegamos a tener 5 días de clase. Por lo tanto, hay alumnos y docentes que no pudieron encontrarse ni una vez, conocerse, verse sus caras, escucharse. ¿Cómo pensar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares sin el sostén del vínculo educativo? ¿Es posible construirlo virtualmente? En este contexto, ¿se trata de hacer énfasis en los contenidos curriculares o en el enlace a la escuela como modo de seguir ligado a la cultura? Seguramente habrá diversas y múltiples situaciones y habrá que pensarlas una por una. Segundo, a diferencia de otros momentos en que no hay escuela, por ejemplo en las vacaciones, feriados, paros, hay otros lugares más allá de la casa para cada adolescente que él mismo elige o encuentra como espacio otro y propio que permite entrar y salir de a ratos de lo familiar. Me pregunto cómo estará transitando cada uno de nuestros adolescentes este tiempo en sus casas, en las que a veces hay disponibilidad de muchos o demasiados objetos y otras veces de muy pocos, en las que a veces los vínculos son más o menos amorosos y otras hostiles, agresivos, violentos. ¿Habrán podido arreglarse de alguna manera para armar algo propio en el contexto material y simbólico de lo familiar? Por lo que se anuncia este tiempo, al menos en relación a lo escolar, será extendido. Mientras tanto, la escuela sigue, de otro modo,
con sus dificultades, tantas o más tal vez que antes, pero sigue siendo un lugar de referencia al que acudir, un lugar tercero, por fuera de lo familiar, de casa, necesario tanto para los adolescentes como para sus familiares, aunque transitoriamente no esté materializado en un edificio, en clases y en tareas. En este tiempo, en la escuela donde trabajo, muchos alumnos y padres se comunican con docentes, tutores y directivos de la escuela. Hacen consultas, envían trabajos. Por momentos parece manifestarse un interés que me sorprende. Por ejemplo, hay alumnos que entregan trabajos un sábado a las 2 de la mañana, o que llaman un domingo al mediodía, pidiendo alguna aclaración de un trabajo. ¿Será que la ausencia del modo habitual escolar, la falta que se pone en juego, hace lugar y relanza algo del deseo? ¿Será que la desnaturalización de lo escolar en este contexto resignificó su lugar? Este no es un tiempo ATR, ya no lo usan tanto los chicos, tampoco describen el intenso ritmo del territorio contorneado por las escuelas. La escuela cambió, el mundo y las palabras también cambiaron. No sé cuál será el ritmo que vendrá después de COVID-19. ¿Qué sucederá cuando se quite la pausa? Seguramente no volveremos al mismo punto, no va a ser como en un video que uno pone pausa y cuando lo vuelve a activar sale en el mismo lugar. Va a ser distinto. Me pregunto si lo que ocurre en este tiempo se olvidará y volveremos a las escuelas de antes, si la rigidez de la estructura escolar aplastará estas modalidades más flexibles que parecen hacer lugar al surgimiento del deseo, si surgirá otro ritmo en el que convivan algo de la estructura escolar tradicional con estos modos más flexibles y singulares de transitarla. Finalmente, me pregunto cómo nombraremos los adultos y los adolescentes a este tiempo que estamos transitando. Sinceramente, lo que más extraño de ese encuentro cotidiano con los chicos es escucharlo en sus decires, porque a mí los decires de los chicos me abren ventanas de mi mundo adulto, si bien ellos no te abren la puerta y te dejan entrar, pero te abren ventanitas que hacen que uno esté por lo menos ahí asomado y todo el tiempo se encuentre con esto nuevo de la cultura que ellos aportan. Así que bueno, no sé cuándo será que volveremos a encontrarnos ahí en las escuelas, pero yo espero con mucho entusiasmo ese tiempo de reencuentro, de volver a escucharlos y de volver a escuchar estos nombres raros que ellos ponen a las cosas. Bueno, hasta aquí llegué y me gustaría que podamos conversar. Espero que les haya, o que dispare algunas cosas para charlar. Bueno, no sé cómo sigue yo el tema acá. Sí, habilitamos, Caro, que si alguien quiere comentar algo, si alguien... Bueno, a mí lo que se me venía era pensar esto de que se va a habilitar otro modo, que no sé si va a ser, si es como que fue una pausa y se va a volver a como se seguía trabajando, o hay cuestiones de lo educativo que están siendo revisadas. Puntualmente se me viene a la mente la cuestión de la evaluación, cuestiones propias del ámbito de lo educativo, que están ahí como en ebullición de qué es lo que va a pasar y que van a aparecer otros modos, ¿no? No sé. Sí, en realidad para mí es una pregunta, porque pasa algo muy curioso. Es como una oportunidad para revisar muchas cosas y creo que por lo menos esto está en cuestión, o sea, tiene un modo distinto. Pero curiosamente, los profesores, los chicos y los padres están como todos muy pendientes de cómo se va a evaluar. Entonces pasa algo que es un poco paradójico, porque eso que se critica habitualmente es lo que se pide ahora. Yo una interpretación que hago, pero que bueno, no sé si es así o no, es que me parece que la escuela, que siempre, sobre todo la escuela secundaria, que tiene una cosa muy ahí de desajuste temporal con lo que son las nuevas generaciones, en su formato digo, a la vez es un punto de referencia para chicos y grandes. Entonces es como si, digamos, en este momento de tanta incertidumbre y que no sabemos cómo va a volver la escuela, el mundo, en realidad la vida, porque
yo no sé si pude transmitir esto que decía, o sea, que esto parece como que pasó en la escuela, pero en realidad es la escuela y es el mundo y es la vida, o sea, todo se trastocó, el trabajo, la convivencia, esto de que estemos todos, porque no solo están los adolescentes en su casa, estamos todos, grandes, chicos, medianos, todos. Entonces me parece que esto de la evaluación en parte se está considerando, pero a la vez está esto de como no perder esa referencia de lo conocido, que es criticado cuando está, pero que ahora de algún modo se está muy preocupado por qué va a pasar con eso. No sé si eso va a cambiar las prácticas escolares. Para mí eso es una gran pregunta. No sé, realmente no lo sé. Sí me parece que sería una buenísima oportunidad, porque creo que es un momento donde incluso hasta se puede pensar una escuela que no sea totalmente presencial o que tenga menos materias obligatorias, qué sé yo pensaría un montón de cosas en este momento. Pero no sé si eso se va a traducir en las políticas y en las prácticas. Yo tengo ahí un gran signo de pregunta, no lo sé. No sé, el resto a lo mejor tiene alguna idea respecto de esto que decía Andrea, o le parece, no sé, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿De qué puede pasar después? Carolina, ¿Sí? ¿aparezco? Bueno, muy, muy interesante. No te digo, pero estás ahí, sí. Bueno, muy interesante. No, dos cuestiones. Respecto de esto último que pregunta Andrea, yo en realidad no lo había pensado, lo pensé y además no sabía que estaba esta especie de urgencia por la... Espérate, que aquí estoy para... Okay. Que estaba esta especie de inquietud respecto de la evaluación. Se me ocurre que la evaluación para los adultos puede venir en un punto algo así como eh, que aparezca alguna garantía, ¿no? Por ejemplo, la garantía de que el año no se pierda, ¿no? La evaluación muchas veces va en ese sentido, corrobora si alguien pasó o no pasó. Y en un momento de tanta incertidumbre, de tanta inquietud por el porvenir, me imagino que la evaluación puede ser algo así como una especie de ilusión que no se va a perder tanto, ¿no? Nadie dijo que por no evaluar los chicos iban a perder el año, pero digo que quizás antiguos esquemas de pensamiento familiares, porque para una familia la cuestión, bueno, habrá determinadas familias ubicarán lo propio también en el desempeño y querrán que sus hijos tengan muy buen desempeño, pero la mayoría lo que quieren es que los pibes pasen de año, que no repitan, que no se lleven muchas materias. Entonces, pensaba si este asunto, este resorte de la evaluación, no comenta también de la necesidad de pensar que algunas categorías siguen vivas y que el año se va a concluir y que los chicos no van a perder el año, ¿no? Eso por un lado. Dale. No, respecto a lo que pasa es que a veces hay una confusión entre lo que es la evaluación y la acreditación y la calificación. Claro. Evaluar un proceso, se evalúa el proceso. O sea, si en el medio vino el COVID y llegamos hasta acá, uno evalúa el proceso que ocurrió. Entonces, evaluación va a haber en cualquier contexto. COVID, guerra, bonanza, lo que fuera. O sea, si uno evalúa el proceso, evaluación siempre va a haber, porque si no el aprendizaje, esto que decíamos antes de que haya un vínculo educativo donde un agente y un sujeto están en relación a un contenido, para que eso tenga efectos, tiene que haber una evaluación de cómo va el proceso. Lo cual no quiere decir calificar, que es poner una nota a eso, y tampoco quiere decir que eso sea acreditar, que sería lo que dice Leslie en relación a pasar de año o no. Italia hizo algo que me parece bárbaro. Dijo, pasan todos. Y pasan en el punto en donde llegaron, y el año que viene se retoma, digamos, donde quedaron. Porque aparte nosotros tenemos un problema, digamos, en Argentina, y nosotros particularmente en la provincia, como que hay una cosa muy regulada. O sea, un chico son 5 años de escuela secundaria, no es solo uno. Entonces hay todo un problema en que si en ese año no se hace toda la materia y quedan solo 2 para pasar al siguiente, entonces
parece que no pasa nada y hay que volver a repetirlo. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque uno podría hacer una evaluación al final. Digamos, el chico puede ir pasando y llegar al final y acreditar el nivel, como se hace en Francia, por ejemplo, que ellos rinden un examen final y acreditan el nivel. Entonces, me parece que a veces, cuando uno dice evaluación, confunde tres cosas diferentes. Evaluación necesariamente hay, no puede no haber evaluación de un proceso. Calificación puede haber o no, en este momento en Santa Fe se plantea, y bueno, y nacionalmente también, y me parece bien, que la cuestión no es calificar, o sea, una nota respecto de qué podríamos poner en este momento. Porque como yo les decía, o sea, esto pasó muy al inicio, entonces hay chicos que, yo un día fui a una casa porque no teníamos datos de una alumna, y bueno, y la alumna le tenía que mandar un trabajo a la profesora, y la chica no sabía el nombre, yo no me daba cuenta quién era la profesora, entonces le empecé a describir distintas profesoras, me dice, profe, es que yo nunca la vi. Claro, ¿cómo identificábamos de quién estábamos hablando? Entonces, calificar cuando, digamos, hay algo ahí, que está ese vínculo educativo tan precariamente iniciado, me parece que es muy difícil. Respecto a la acreditación, creo que hay muchas formas. Sí, evidentemente, coincido con lo que Leslie dice, de que hay ahí como una necesidad de asegurar que no todo va a estar perdido y que a lo mejor por eso se hace tanto hincapié. Pero bueno, me parece que respecto de los procesos educativos, la evaluación está, más allá de la calificación y la acreditación en relación al pasaje al año siguiente. Sí, Leslie, no sé, y vos ibas a decir otra cosa. Sí, pero por ahí a lo mejor alguien quiere retomar esto. Después, en todo caso, porque está bueno. Porque... No sé. Se me ocurre pensar también que esto de la evaluación pensado como calificación y acreditación tiene que ver con esta idea de la escuela como clases y tareas y pruebas. Y como yo describí ahí, para mí la escuela es muchas otras cosas. Yo muchas veces cuando charlo con los chicos, sobre todo yo trabajo con materias, con psicología y filosofía en cuarto y quinto, tengo poquitos alumnos, tengo 2 cursos nada más, y entonces muchas veces les digo, bueno, a ver, piénsense ustedes, cuando critican a la escuela, que yo también la critico mucho, digamos, no estoy diciendo que me parece que la escuela está bárbara, hay muchas cosas por cambiar, pero le digo, bueno, piénsense ustedes si no hubieran transitado la escuela, ¿serían los mismos? No, un chico no es lo mismo si pasa los 5 años de la secundaria o no los pasa, con todos los problemas que tenemos las escuelas y que tienen los chicos. Igual, digamos, sorteando todas esas vicisitudes, más allá de la evaluación, de la acreditación, de las calificaciones, el proceso que decíamos antes de filiación cultural y de transformación del sujeto, digamos, en lo singular y respecto de lo social, es totalmente verificable. No es lo mismo un chico que pudo quedarse con idas, venidas, bueno, traspiés, todo lo que puede pasar, y uno que no se pudo quedar y quedó por fuera. No es lo mismo. Entonces, bueno, me parece que la escuela es mucho más que las clases y las tareas y pruebas que evalúan, califican y acreditan. Bueno, me gustaría escuchar que haya algún intercambio, no sé, ¿qué están pensando? A ver, veo sus caras ahí, algunas congeladas, que no sé si están congeladas o es efecto de la tecnología. Me gustaría saber qué piensan, no sé. Esto es como cuando los alumnos yo les digo algo y quedan mudos, entonces no sé si no entienden, si no les gusta, no sé qué pasa. Bueno, ahí Nancy apareció. Hola, Caro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? No, pensaba en esto, ¿no? En este planteo que vos haces de que la escuela es mucho más que una evaluación y que este proceso de adquirir conocimiento. Pensaba en los chicos, bueno, que a veces están tan arrasados en sus ámbitos familiares y que
la escuela como institución, que planteabas un poco esto, ¿no? Termina transformándose en un lugar familiar, ¿no? Que si bien uno a veces se encuentra con que, bueno, desde lo institucional no es sin dificultades, es un lugar que aloja estas subjetividades arrasadas, ¿no? Y qué importante que es, porque a veces uno no sabe por qué, cómo, de qué manera, digamos, vuelven constantemente, así como otros no, pero bueno, hay algunas situaciones en las que es el lugar que los aloja realmente, ¿no? Que no los deja desamparados, podemos decir, ¿no? Sí, que a pesar de todo permanece, porque hay muchas instituciones que quedaron arrasadas, como los sujetos, es como que pudo sobrevivir, permanece, y si bien muchas veces queda del lado de lo familiar, o sea, está ahí, igual creo que no es la familia, o sea, que hay que introducir una diferencia, y que si bien a veces hay situaciones donde eso queda muy pegado, también hay otras en donde se puede establecer una diferencia y donde el chico encuentra un lugar, a veces mínimo, pero como vos decís, donde hay cierto amparo de la subjetividad. Y eso creo que realmente en una sociedad con tantas desigualdades sociales y sus efectos subjetivos como la nuestra, bueno, es algo muy valioso respecto a la escuela. Entonces sí, me parece que en ese sentido, o sea, yo apuesto a la escuela realmente mucho más allá de los contenidos disciplinares. No digo que no tienen que estar, los contenidos tienen que estar porque esa es la especificidad de la escuela. Pero el contenido es un medio, no es el fin de la escuela. La escuela es mucho más que aprender matemática, lengua, filosofía, música, etc. Eso es una partecita. Después, el mundo escolar para un adolescente, y bueno, y después también institucionalmente y socialmente, me parece que es mucho más amplio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hola, Carolina. Claro. ¿Cómo andás? No, yo estaba pensando un poco esto que vos traías, que es tan novedoso para la escuela hoy, lo de, bueno, la transmisión virtual de los conocimientos, y hablabas de este lugar que tiene la escuela como, bueno, a diferencia de la educación, de transmitir algunos saberes necesarios y que la educación tiene más que ver con la afiliación cultural. Y bueno, y que nos corresponde a todos los adultos, decías vos. Pero yo creo que, bueno, la escuela se encuentra en este momento, lo digo más como, no trabajo en educación, pero bueno, soy mamá de 2 hijas, una de ellas en la escuela primaria. Una gran dificultad para transmitir los conocimientos, no sé, curriculares, porque verdaderamente hay una gran dificultad, pero creo que aún más la dificultad, tanto para la escuela como para el resto de los adultos en este momento, es el de la afiliación cultural, de cómo hacer anclajes ahí, porque esto del aislamiento, bueno, hace que los niños hace mucho tiempo que no se ven con sus amigos, que por ahí, bueno, algún intercambio. Bueno, nada, en realidad es más un comentario, pero creo que la escuela está como muy complicada en este momento, pero aún más en lo que respecta a lo que es la afiliación cultural, y no solamente la escuela. No sé, de repente el instrumento para afiliarse termina siendo, no sé, el TikTok para los chicos, que comparten imágenes, comparten videos, producciones, que no saben ni con quién las comparten. Bueno, por ahí. Creo que esta generación, las nuevas, digamos, estas, porque son diversas, no es una sola, que son nativos digitales, estos que ahora, digamos, se incluyen en esa categoría de nativos digitales, tienen el recurso de la tecnología. Y como, bueno, decís vos, el modo de filiación es a través de la tecnología para los chicos, con escuela y sin escuela. Digamos, en un salón, a mí me pasa que yo estoy dando una clase y ellos se mandan mensajitos de WhatsApp estando a 2 metros. O sea, el lazo está mediado por la tecnología. O sea, uno no puede desconocer eso. Es verdad que hay que pensar en los efectos, que yo creo que algunos tienen su complejidad, pero bueno,
pero creo que es el modo. De hecho, fíjense que nosotros ahora nos encontramos por una aplicación, digamos, y por la tecnología. Me parece que el tema ahí es poder pensar el lazo a pesar del medio que uno use. Si puede ser, bueno, el presencial y uno comparte, como es más a lo mejor de nuestras épocas, aunque hay diversas edades acá, pero nosotros tenemos más la vivencia de la presencialidad, y los chicos, si uno se pone a ver, no sé, ustedes, si están en educación o si tienen hijos, los chicos, aún no estando aislados, también arman sus lugares propios vía tecnología, juegos, chateos, bueno, el TikTok ahora, distintas formas en donde, porque incluso hay algo que es muy interesante, que es un mundo, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo a pesar de que me ocupo de entenderlo, al mundo virtual y a las cosas, por ejemplo esto de los youtubers, los streamers, los influencers, hay un punto que no termino de entender, no me lo puedo terminar de representar. Por más que yo esté atenta y trato de conversar mucho con los chicos, los de la escuela y otros, pacientes, bueno, hijos, amigos, digamos, hijos de amigos, hay algo que me parece que a nosotros se nos escapa de lo que es la realidad que ellos han construido, o sea, que es propia de esta generación, y que son lazos mediatizados por la tecnología. De todos modos, tomando lo que vos decís en relación a la afiliación cultural y al lugar de la escuela y los adultos en este momento, a mí me parece, esto es una cuestión que yo lo pienso ahora, no sé, a lo mejor después lo pienso de otra manera, pero a mí me parece que la escuela tiene que permanecer en relación a referencia, como no dejar de estar, a pesar de que los contenidos curriculares no sean el centro. Me parece que esa es la cuestión, que uno pueda seguir haciendo lazo con el chico, que haya una comunicación. En la escuela primaria he escuchado que algunos hacen videollamada para que la presencialidad esté. Nosotros las aulas virtuales es una experiencia complejísima, yo no me imaginé que era tan compleja, porque uno no, excepto en el Meet, que tampoco es que podemos hacer clases virtuales todo el tiempo, porque los chicos pagan internet o datos para eso, y la mayoría no tiene. Ustedes habrán escuchado que ahora salieron unas cifras que el 50% de los chicos menores de 18 años, o sea, los que van a la escuela secundaria, no tienen conexión a internet, por lo cual pensar en aulas virtuales cuando el 50% de la población no tiene conexión a internet es un poco complicado. Entonces, me parece que la escuela tiene una responsabilidad en sostenerse como lugar cultural y de conocimiento, aunque no se pueda ahora. El tema es la referencia para que después, cuando no volvamos al mismo punto de la pausa, porque eso no va a poder ser el mismo punto, pero cuando volvamos, no sé cómo ni cuándo, siga estando ese lugar en relación a los contenidos. Y obviamente a lo cultural, ¿no? A las dos cosas. Por lo menos eso pienso ahora. No sé si a lo mejor después los efectos me harán pensar otras cosas, probablemente. Caro, hay dos mensajes en el chat. Te leo uno y me llevo el otro para abrir la próxima reunión, porque nos quedan 8 minutos. Así que el primero es de Melina y dice, perdón, me enganché tarde a la charla, pero venía pensando, ¿qué pasa con esos padres que no pueden ser maestros? Que se desarman y entran en crisis familiar a la hora de hacer tarea o actividades con el niño. Y me parece que una de las problemáticas que está ocurriendo en la mayoría de los hogares, sobre todo en chicos, digamos, yo diría que tercero, cuarto y quinto año de la secundaria se arreglan bastante solos. Ahí hay bastante autonomía y ya en general no dependen tanto de los padres. Preprimaria ni hablar, primaria y primero, segundo año, hay todavía, digamos, una necesidad de cierto acompañamiento un poco más ahí, digamos, de cuerpo a cuerpo. Yo creo que los padres no tienen que ser docentes. O sea, esto que decíamos antes, si la escuela la pensamos como institución que permanezca como referencia en relación a la cultura y a ciertos saberes, es la escuela la que tiene que trabajar eso. Entonces, está bien, podrá mandar alguna actividad, pero hay escuelas que mandan actividades como si fueran, no sé, que tienen doble turno los chicos ahora de golpe.
Y en realidad me parece que eso, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que mandar algo para que el chico, bueno, siga pudiendo pensar, procesar algunos conocimientos, pero ni que la escuela tiene que bombardear a los chicos y a los padres con tareas, ni que los padres se pueden transformar en docentes porque no lo son. No es su función. Entonces, me parece que ahí tenemos una gran dificultad. Es más, yo escucho colegas nuestros, con quienes hablo asiduamente, que por ahí, digamos, dedican casi la jornada, digamos, todo el día a sentarse con los chicos a hacer la tarea. Eso no me parece que le sirva ni al chico, ni a los padres, ni a la escuela. Porque ahí, ¿quién hace la tarea? ¿El chico o el padre? Y el padre entiendo que estalle, porque el padre, aparte de contenidos en este momento, o el modo en que se enseñan algunas cosas, que no es el mismo que aprendimos nosotros o los padres de esos chicos. Entonces hay cosas que uno no sabe cómo enseñarlas, realmente no sabe. Y yo creo que hay muy buena voluntad de muchos padres. A mí me sorprende, por ejemplo, nosotros tenemos más de 500 alumnos. A mí me sorprende el compromiso, porque hay padres que escriben esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, una vez una madre, un viernes 8 de la noche, yo soy tutora de ese curso, bueno, me dice, profe, acá, no sé, le mandaron esta actividad, no entendemos qué quiere decir, bueno, había habido un error ahí en lo que le habían mandado. Pero los padres están ocupados y preocupados. Lo que pasa es que a mí me parece que no es la función, digamos, la transmisión de conocimiento no está a cargo de los padres. Creo que ahora se trastocó tanto la cosa que parece que la escuela se trasladó a la casa. No, digamos, la escuela hace presencia, estamos todos en casa, cada uno con sus cosas. El que puede trabajar, trabaja un poco desde ahí, y la escuela está en referencia a ciertas actividades, pero la escuela no se puede trasladar a la casa y que un chico esté 5 horas haciendo cosas de escuela. ¿Cómo? ¿Quién sostiene eso? No, yo, por ejemplo, con eso no estaría de acuerdo. Sé que pasa, no digo que no pase, pero no me parece que es el modo de hacer de este tiempo algo productivo. Me parece que, bueno, sí, que cierta ligazón a la escuela, algunos contenidos. Por ejemplo, a mí me parece bien el tema de la televisión. No sé cómo les funciona a los chicos, porque como no los he visto, no sé si ellos lo ven o no. Pero yo me dediqué a mirar durante varios días, y a mí me parece que ese sería un modo. Digamos, hay países en el mundo donde los chicos aprenden algunos contenidos. Por ejemplo, hay países en donde aprenden el idioma inglés a través de los dibujitos de Disney. Y los chicos están todos hablando inglés con los dibujitos de Disney. ¿Y por qué no podríamos pasar la escuela a 2 horas de televisión? Y que sea para todos así. Y ya, y después cuando nos encontremos vemos cómo seguimos. Porque esa cantidad de tareas que a veces mandan es abrumadora. Realmente no quisiera ser esos niños y esos padres realmente. Bueno, Andrea se nos fue. La pregunta quiero ver si... La otra está acá, te la leo y dice, de Juliana Grimal, dice, el imprevisto causa efectos inesperados. Una docente me comentaba que cuando encuentra más participación y compromiso en porcentaje que en clase presencial, están teniendo la oportunidad de organizarse según sus tiempos y ganas, y aquellos alumnos ruidosos, pone entre comillas, la estaban sorprendiendo con mayor participación. Es un modo de comunicación que manejan de un modo muy naturalizado. Totalmente de acuerdo. Yo realmente me parece que los chicos, o sea, lo que pasa es que, bueno, que ellos se enlazan a lo escolar haciendo lugar a la singularidad, cosa que la escuela no aloja, digamos, la escuela homogeneiza. Entonces, ese es el problema, por eso yo decía, bueno, ¿cómo volveremos? Digamos, ¿convivirán estas dos cosas o una aplastará a la otra? Porque la escuela, por lo menos la secundaria, que es sobre la que yo, digamos, más práctica tengo y la que puedo pensar, no da lugar a la singularidad. Un trabajo se entrega a las 7 de la mañana si la clase es a las 7, no la puede entregar un sábado a las 12 de la noche. Y sin embargo, bueno, la actividad está hecha y el chico no es que no aprendió, o aprendió más o menos porque le hizo el sábado a la noche en vez de el lunes a las 3 de la tarde. Pero yo, por eso, volviendo a lo que preguntaba o planteaba Andrea al principio, por eso yo no sé cómo eso será incluido en las prácticas concretas después, porque los que volvamos vamos a ser los mismos docentes.
y cómo será incluido en las políticas educativas, porque a veces las prácticas educativas se intentan flexibilizar, pero las políticas educativas no. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer con eso? Y yo no lo sé, pero estoy totalmente de acuerdo y creo que es verificable que los chicos se van enganchando. Por ejemplo, hoy, a nosotros nos pasó en la escuela, que un chico de estos que tienen trayectorias de ida y venida, digamos que cursa unos meses, después se va, vuelve el año siguiente, bueno, qué sé yo, hoy volvió a la escuela, 6 de mayo. Uno dice, bueno, 6 de mayo te tomaste 2 meses, pero a la vez volvió. Entonces, bueno, ahí probablemente, digamos, y nadie lo obligó, porque en este caso no tenía absolutamente, ni la escuela lo estaba llamando, ni podía tranquilamente dejar pasar este año. Y sin embargo el chico volvió. Y bueno, me parece que van a pasar estas cosas que dice Juliana, y que están pasando de hecho, y que creo que estaría bárbaro que los docentes podamos hacer lugar a eso. Pero bueno, no sé bien después qué forma, qué lugar se le va a dar en la escuela a eso. Porque la escuela en general, con las irrupciones inesperadas, con lo imprevisto, no se lleva tan bien. Digo, la estructura tradicional formal, sobre todo en la escuela secundaria, ustedes piensen, yo, digamos, coordino 27 tutores, en nuestra escuela somos 27. Entonces, había tutores que me decían, parece que yo no hago nada, quiero hacer algo para que los chicos vengan a las aulas. Supónganse primer año. A ver, les digo, vamos a pensar esto. Un chico de primer año que estaba arrancando la secundaria se encuentra con 12 aulas virtuales, porque ellos tienen las 11 de las materias más una de tutoría. Deben estar perdidos en la plataforma de Classroom, intentando ubicar qué profesor, encima nosotros no tenemos no podemos poner, no sé por qué cuestión de la plataforma del ministerio, la foto de perfil, o sea que el chico se debe estar preguntando, ¿quién es este? No recuerdo por qué les estaba contando esto de las 12 aulas virtuales. Bueno, si ahora me acuerdo, creo que era Juliana que decía esto de un modo como más natural. En realidad es y no es, o sea, yo creo que lo que tienen distinto son la disponibilidad de los tiempos, o sea, un chico puede hacer las cosas en el tiempo que dispone, lo cual para un adolescente creo que es muy importante, y además nuestra escuela está totalmente desfasada, digamos, una escuela que arranca a las 7 de la mañana, por lo menos que es donde estoy yo, no es para estas épocas, realmente no me parece, no es en pos del aprendizaje ni de los adolescentes. Entonces, bueno, los chicos deben trabajar a la noche. A mí me pasa que yo a lo mejor escribo algo en el aula virtual, no me contesta nadie en el día, y cuando yo a la mañana me conecto a las 7, ellos me contestaron a la noche. O sea, son tiempos distintos. Obviamente no vamos a tener escuela a la madrugada, ya lo sé, pero es verdad que está muy desajustado en el tiempo real de los chicos y de la vida, digamos, en general, porque la gente, ustedes han leído muchísimas seguramente investigaciones donde todos dormimos menos justamente por la conexión a los dispositivos. Entonces, que un chico a las 7 de la mañana, yo por ejemplo a unos les doy psicología a las 7 de la mañana, pobrecitos. Pero bueno, el horario de la escuela es así. Entonces, por un lado está eso, y por el otro, me parece que ellos tienen, digamos, un manejo social de la tecnología, no pedagógico. Les cuesta mucho meterse en la plataforma, que aparte, Classroom es muy sencillo, muy intuitivo, está bien, pero es reaburrido. No tiene color, no tiene... subir imágenes es medio engorroso, entonces no es una cosa muy... acorde a los adolescentes, o sea, no es ATR, es, les diría, ritmo, no me acuerdo cómo se decía, ¿vieron cuando era algo iba como en lento, cuando uno ponía como un cassette como en lento, no me acuerdo cómo se llamaba, pero como a ritmo, digamos, lentificado? Classroom no tiene nada que ver con el ritmo de los chicos, nada, porque, o sea, más allá del Meet, que es un momentito donde uno se puede reunir con ellos, pero que es muy complicado porque no todos pueden ingresar a las aulas por temas de conectividad. Bueno, ahí dice alguien, no es dinámico el Classroom, totalmente de acuerdo. Es arrítmico, diría yo, y le falta color, le falta un poco de dinamismo, no es como el flyer que hicieron ustedes de promoción de esto, le falta ritmo a eso, o sea, uno lo usa, está bien, insisto, es sencillo para
más o menos manejarlo, pero no es el uso tecnológico de los chicos. Los chicos usan redes, algunas plataformas, bueno, juegan juegos re complejos que yo no termino de entender muchas veces, pero no es el uso, digamos, de adjuntar archivos, de hacer un texto. Eso es bien escolar. El otro día una profesora de mi escuela decía algo que a mí me pareció muy interesante, que a lo mejor lo que tenemos que pensar, lo que pasa es que esto no es generalizable por los problemas de conectividad que tenemos, y de acceso a las dos cosas, pensar que los chicos en realidad en este tiempo aprendan a manejarse en una plataforma virtual. Estaría bueno, más allá del contenido, porque ella enseña química, decía, ¿cómo hago con química? La primera vez, es como yo con psicología, o sea, chicos que no conozco, nunca en su vida han tenido psicología, es muy difícil, hay realmente saberes que son muy complejos, son abstractos, no son tan fáciles de explicar, digamos, ni en un video cortito, ni en un texto corto. Entonces, sí, yo creo que tal vez una de las cosas que se puede pensar es que aprendan a usar una plataforma, lo cual estaría muy bueno. Es más, hay escuelas privadas de Rosario que los chicos el año pasado ya usaban Classroom en simultáneo con las clases presenciales. Ellos tenían algunas tareas y algunas clases vía Classroom. Entonces, claro, este año para esos chicos es muy familiar y ellos sí se manejan. Nuestros chicos de escuelas públicas, no, eso no, nunca pasó, por lo menos en las escuelas que yo conozco. A lo mejor hay alguna que excepcionalmente, bueno, tuvo esa posibilidad. Pero bueno, a lo mejor está bueno que ellos aprendan procedimientos en relación a las tecnologías respecto de lo pedagógico, que no es lo que ellos manejan. Pasa mucho eso. No, por ejemplo, a mí una alumna me preguntaba, bueno, ¿cómo adjuntaba una foto? Encima Classroom, nosotros los profesores lo vemos de un modo y ellos de otro. Entonces, yo les puedo explicar cómo lo veo yo, pero no cómo lo ve el chico. Es difícil. Nosotros ahora hicimos un aula y nos pusimos como alumnos para ver cómo lo ven ellos, pero eso nos llevó todo un tiempo hasta darnos cuenta que ellos veían distinto, entonces que no les podíamos explicar cómo adjuntar la foto del mismo modo que nosotros. Bueno, hay una serie de cuestiones que no son tan sencillas realmente. Pero bueno, insisto, creo que sería un buenísimo aprendizaje, pero que no llega a todos. Eso sí es un problema. Hay muchos chicos, a mí me tocó ir a una familia y había un solo celular para 7 hermanitos en edad escolar. Y bueno, y llegaba todo por ahí. Imagínense, ese celular estaba por estallar. La mamá, que era la que ayudaba a hacer la tarea, habían estado todo el día anterior para adjuntar un archivo por un mail y mandárselo a la profesora. No sabían cómo hacerlo, así que no lo habían podido hacer, y realmente se la había preocupada a ella, a la nena esta que yo les contaba, que cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo es la profesora? Me dijo, profe, yo nunca la vi, o sea que no sé a quién se lo mando. Bueno, explicarle a 2 metros de distancia a una persona, yo que de tecnología realmente sé lo mínimo necesario, explicarle, digamos, a 2 metros con barbijo, cómo hacer para adjuntar un archivo, no saben lo que fue eso. Fue una experiencia compleja en el sentido de que realmente yo no me podía ir de ese lugar sin explicarle a esta mujer que estaba tan preocupada y que además iba a necesitarlo. Yo que me encontraba con mis limitaciones, fui a buscar en un momento mi celular y buscaba yo cómo hacer para explicárselo a ella, porque explicar, o sea, yo podré operar tecnología, pero tampoco me da para explicarle mucho a otro. Entonces se dan esas situaciones complejas, realmente hay una gran diversidad, esa diversidad que nosotros vemos en las aulas, en la escuela presencial, respecto de la posibilidad de material, de hacer tareas, está ahora en relación a los dispositivos y la conectividad. Claramente, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, habrá otras donde, ya les digo, en las escuelas privadas me parece que eso es un poco más homogéneo. Hay como posibilidades un poquito más parejas. No es nuestro caso. Hola, buenas noches, me presento, me meto porque... Metete, dale, esta es la idea. Yo comenté lo de lo que no es dinámico. Ahí me meto. Pero
Bueno, no, yo fui tomando nota de algunas cositas por ahí para compartir. Bueno, yo estoy trabajando actualmente, además de hacer consultorio vía virtual, estoy como psicóloga trabajando en una escuela especial en San Gregorio. Y estoy en el gabinete, titularicé en febrero, fin de febrero de este año, y verdaderamente cuando empezaste la charla y esto que le pasa a la alumna del no conozco a la docente, cuando ella quería compartirte esto de quién era, bueno, a mí me pasa no del lado de la alumna, sino del lado de la docente, ¿no? Justamente, bueno, hemos armado por WhatsApp con las docentes, integradoras y la fonoaudióloga y la directora un comité de emergencia, así lo hemos llamado. Y bueno, las docentes nos van contando esto que vos estás diciendo, Caro, del tema de las desigualdades, ¿no? También, escuela pública, un pueblo como es San Gregorio, donde también las diferencias sociales se ven, y esto que vos decís, un solo celular y hasta familias, me van contando las chicas que conocen el pueblo, conocen al alumnado, que saben que no tienen ni celular, ¿no? O que por ahí viene el padrastro del campo que estuvo trabajando todo el día, y bueno, y pasa esto que ahí se enteran de la tarea. Pero bueno, me pasa como psicóloga que los alumnos no me conocen. Entonces, bueno, porque yo el otro día ofrecía esto a la directora, ¿no? La llamé y le dije, bueno, la cuestión está que si hay un desborde, vamos a decir, dentro del grupo familiar, yo decía, bueno, ofrezco mi oreja, pero digo, ¿cómo? Porque tampoco ellos me conocen a mí, el alumno no conoce a la psicóloga de la escuela especial, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, qué complicado, que también le estará pasando a mi colega que está en la escuela que yo dejé, donde yo estaba como interina. Le pasa exactamente lo mismo, los padres, yo trabajaba en un centro de estimulación temprana, bueno, y ahora a mi colega Melina, que quedó ella en mi lugar, le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que los padres, porque ahí en el caso de estimulación temprana se trabaja con los padres, más que nada, también dice, ¿cómo hacemos? Bueno, así que estamos en eso del que no nos conocemos, ¿no? Me quedé con eso. Eso por un lado. Segundo, ¿no? El tema de la evaluación. Yo, hoy justamente al mediodía hablando con mi hijo adolescente de 16 años, él concurre a la escuela de arte que funciona acá en Ruta 8 y Porredó. Entonces él me decía que entre los compañeros, y también calculo que con la preceptora, hablaban del tema ¿no? De cómo vamos a ser evaluados, mamá. Dice, porque yo, decía, yo presento los trabajos. O sea, como que yo voy a pasar de año. Yo tengo, o sea, como que me tienen que dar el aprobado, ¿no? Entonces, cuando hablabas esto de la evaluación, me quedaba pensando. Y tengo una hija también, en la primaria, y bueno, y estos días escuchando las charlas de Tonucci, que quedé muy enganchada con él, donde hablaba esto del tema de que la casa sea un laboratorio personal, ¿no? Y esta cuestión de no perseguirnos tanto con que la evaluación no es lo urgente, ¿no? Sino que el aprendizaje puede pasar por otro lugar, ¿no? Como por ejemplo, él decía, ¿no? Ponerse a hacer una torta y ver los ingredientes de esa torta y ahí, bueno, ahí poder aprovechar eso, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y después, bueno, hablando de Tonucci, sé que en estos días, yo después lo voy a compartir, vi que va a haber una charla entre Tonucci y Nicolás Trota, nuestro ministro de Educación a nivel nacional, porque estaría interesante por ahí para poder escucharla y ver qué nos puede aportar esto, ¿no? Porque esto que vos decías, en Italia, viste que tienen otra mirada con respecto a esto de que los chicos pasen, bueno, pasaron todos,
Bueno, eso, ¿no? Esas tres cositas quería por ahí aportar. Tomando esto que dice Edith, y realmente, o sea, si uno piensa lo que fue el panorama italiano, yo realmente pienso, bueno, uno podría haber hecho otra cosa en ese contexto de tantas muertes, o sea, fue como más o menos como la guerra, o tal vez murieron más personas que en una guerra. Entonces, realmente, o sea, creo que yo coincido con esto, que creo que debo haber escuchado la misma charla de Tonucci que escuchaste vos, Edith. Creo que, digamos, lo importante no es, como decía yo antes, la calificación y la acreditación. Evaluación necesariamente va a haber, es imposible que no haya. Como cuando uno, de evaluación, que es ver cómo marcha el proceso, esto que estamos diciendo, bueno, el vínculo, ¿qué del vínculo se armó o no se armó? Eso es evaluar ya, es evaluar en qué punto estamos, situar, o sea, evaluar no es solo cuánto aprendiste, evaluar es, bueno, a ver, ¿quién puede entrar al aula? ¿Qué dispositivo tiene? ¿Qué conectividad tiene? ¿Va a poder trabajar? ¿No puede trabajar? Eso es evaluar. Evaluar el contexto, la situación, o sea, uno no solo evalúa el contenido como si fuera un extraterrestre que no se sabe de dónde, el contexto es parte de la evaluación. Entonces, a mí me parece que está buenísimo escuchar, digamos, las experiencias de cómo otros países resolvieron esto, cómo fueron pensando las alternativas, y yo, sinceramente, creo que en un país como Italia, o sea, ¿qué otra cosa se podía hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿Les iban a hacer repetir el año, este año, que a muchos chicos se les habrán muerto familiares? O sea, no me parece realmente. Creo que, o sea, me parece, yo por lo menos, si estaría en mis manos, diría, bueno, cuando volvamos, vemos en qué punto estamos y arrancamos desde ahí. Yo no creo, por ejemplo, psicología los chicos tienen en, digamos, solo cuarto año en una orientación que es sociales. Si tienen psicología este año, bárbaro, porque les va a abrir, digamos, ahí a unos conocimientos que no tenían antes, porque nunca tuvieron psicología y no lo van a volver a tener en el secundario. Pero si no tienen psicología, hay otras orientaciones que no tienen psicología y van a poder seguir en la vida. El que le interesa estudiará después psicología o, qué sé yo, hará algo para saber de psicología. No me parece que la vida de alguien, o sea, la escuela, como yo dije antes, yo creo que transforma, pero yo no creo que la cosa sea año a año. A veces la transformación uno la ve al final del recorrido, no necesariamente en diciembre o en marzo cuando son los exámenes. Eso es una cuestión absolutamente, o sea, la escuela es así, pero podría ser de otra manera. La nuestra es así, pero tiene otras modalidades también, en otros lugares hay otras modalidades. O podemos pensar otras formas, inventar otras formas. Entonces me parece que bueno, que habrá que ver cómo lo pensamos. Creo que puede haber muchas alternativas. A mí esta de Italia me pareció muy interesante. Sobre todo porque hace lugar al contexto. Porque, o sea, ¿cómo evaluar? Un chico aprendió, qué sé yo, una fórmula química, cuando tal vez, no sé, se le murió la mitad de la familia. O sea, me parece totalmente fuera de lugar. No correspondería para mí. Bueno, arranquemos el año que viene, o ellos el año que viene, nosotros este año en algún momento, de donde estamos. El punto de partida será donde nos encuentre. ¿Qué sé yo dónde? Claro. Sí. Parecería que este contexto posibilitó que se puedan visualizar un poco estas cuestiones. Es mayúsculas, sino las escuelas, las adolescencias, las subjetividades. Me parece que más allá de las dificultades, que no es la misma manera de hacer lazo, a que las dificultades de la tecnología y demás, permitió poder pensar estas cuestiones. Esto que vos decías, se critica la cuestión de la evaluación, lo que tanto preocupa, y ahora estamos pensando qué va a pasar si no van a tener el examen y qué nota van a llevar en la libreta. ¿Va a haber libreta? ¿No va a haber libreta? ¿Se va a esperar hasta fin de año? Bueno, cuestiones que uno dilataba o criticaba del sistema educativo, o quienes trabajamos en el sistema educativo, o a mí me toca trabajar en la licenciatura de psicopedagogía y escucho muchas veces esto de pensar diferentes maneras de pensar el campo de la educación, de pensar las evaluaciones en proceso, y después uno cuando va a la práctica se termina encontrando que se evalúa por la calificación de una prueba y por si la carpeta está completa, y si el alumno
puede quedarse quieto en el aula copiando del pizarrón. Esto de copiar del pizarrón también, Leslie lo traía en uno de los encuentros anteriores, de un paciente, que no voy a poder narrarlo porque no tengo el contacto directo, pero esto de una mamá que había podido visualizar que no pasaba, no era tan grave si algo en la carpeta faltaba. Creo que era algo así, ¿no, Leslie? Sí, así es. A veces uno se hace un drama también. Yo soy mamá de una nena que está en 5º grado y a veces uno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué no terminaste? Bueno, y a veces me parece que ayudó también a poder visualizar otras cuestiones. Y esto de las pluralidades, me parece, de las diversidades, de las pluralidades, de esto que ponemos con veces en escrito y a veces es difícil de comprender. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que en ese punto uno podría decir hasta nos vino bien, digamos, hay muchas cosas que se critican del sistema educativo, pero que siguen igual, y siguen, les diría, no sé cuántos años hace, porque por ejemplo la secundaria está en crisis desde que yo cursé la secundaria, y hace 25 que me recibí de psicóloga, así que saquen la cuenta, unos cuantos, y sigue en crisis, es como su estado permanente. Y no hay políticas, digamos, no ha habido en Argentina políticas de fondo de transformación del sistema educativo. Siempre son parches curriculares que van ajustando ahí los contenidos, las formas de evaluación, la forma de calificación, pero no mucho más. Entonces, yo creo que puso sobre la mesa, lo hizo visible contundentemente a muchas cosas. Lo que yo me sigo preguntando es si después vamos a poder hacer otra cosa con eso. Porque, por ejemplo, las trayectorias escolares en la secundaria, les diría, por lo menos, ya les digo, yo estoy en una escuela de más de 500 alumnos, nosotros tenemos más o menos la mitad de la población con trayectorias que no son regulares según el sistema educativo. O sea, hay chicos que van y vienen, cada uno a su modo. Yo realmente diría, bueno, el chico va a la escuela, de otra forma, no va de marzo a diciembre todos los días de 7 a 1. Va, qué sé yo, a veces sí, a veces no, cursa hasta mayo y después vuelve otra vez en marzo. Y el sistema educativo, por lo menos de la provincia de Santa Fe, más allá de que estuvo, lo vuelvo a estudiar, no sé si está o no este año, no lo sé, tampoco dio respuesta a eso. No terminó de dar respuesta a eso. Fue una formalidad, se registran los chicos, pero a veces el chico desaparece, o sea, viene 3 clases, 2 semanas, se fue, y volvemos a lo mismo. Entonces, no ha habido, digamos, cambios sustantivos. Las cosas creo que ahora se hicieron aún más visibles porque estaban antes, coincido con lo que dice Andrea, pero me sigo preguntando si vamos a poder modificar las políticas y las prácticas. No sé si después esto, que se visibiliza de un modo innegable, contundente, digamos, después va a poder modificar. Eso para mí es una gran pregunta, porque está bien, es un hecho muy, digamos, es excepcional, es algo totalmente inédito, que trastoca mucho las cosas, pero bueno, no sé si un sistema educativo tan rígido va a poder modificarse. Ojalá sí, creo que sería lo mejor que nos puede pasar, digamos, que haya algunas modificaciones, pero no sé. Acá alguien Miriam escribe en el chat, nos escribe a todos, dice, creo que es como vos decías, que uno puede pensar e innovar, pero las bajadas de las autoridades siguen rígidas. Tenemos limitaciones, por un lado lo que plantean los alumnos, y otro los que plantean los directivos como docentes. Directivos, y yo diría funcionarios más arriba, porque a veces el directivo también tiene que responder a supervisión, a Secretaría Educativa, Ministerio de Educación. El directivo realmente no tiene tanta libertad como para tomar algunas decisiones importantes en la estructura escolar. Me parece que no. O sea, hay un margen, pero no creo que sea ahí el punto. Yo creo que hay cuestiones que son más de política, de que hay que tomar decisiones políticas que tomen estas cosas que se visibilizan, como dice Andrea. O sea, que esto impacte, tenga un efecto en las políticas educativas, y en las escuelas y en las prácticas educativas.
ojalá, realmente si hubiera algún efecto de eso, creo que sería realmente valiosísimo. Ojalá pueda ser así. Yo quería decir algo. Hola Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Había leído de Luciano Luterón, no sé si pudiste leer un comentario en su Facebook. Ahora no. Acerca de los adolescentes. Cuando puedo sí, pero ahora no leí nada. ¿Qué decía? No, acerca de los adolescentes y este modo que han encontrado para él de hacerse una fuera de los adultos. Cuando vos decías que a veces hacen un trabajo un sábado a las 3 de la mañana, porque bueno, ellos, digamos, un martes a las 7 de la mañana no están despiertos, en tanto el adulto sí. Entonces él traía algo de esto como que habría que ponernos a pensar cómo ellos encontraron este modo de hacerse una fuera. Él dice algo así como que la fuera, que esto confirma que la fuera tendría que ver con el tiempo y no con el espacio. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que bueno, me parece que los adolescentes rápidamente pudieron encontrar y reubicarse, algunos, por supuesto, esto no es en todos los casos y demás, pero que a los adultos nos está costando más hacernos este espacio por fuera y este espacio en donde poder repensar que quizás lo que veníamos haciendo no tiene todos los efectos necesarios y positivos sobre los adolescentes. Me parecía interesante respecto de esta posibilidad de ponernos a pensar cómo ellos, quizás en este contraturno, dice él, ¿no? Pudieron armarse otro tiempo diferente del de los padres y eso genera otro espacio. En realidad yo creo que eso no es solo de la pandemia, o sea, creo que coincido con lo que decía Andrea, a lo mejor esto lo hizo visible, porque por ejemplo, claro, en las vacaciones los chicos también viven en ese tiempo distinto. Yo creo que la diferencia en este momento es que todos convivimos en un mismo espacio y que está restringido el entrar y salir. O sea, porque uno puede hacerse ese espacio físico y simbólico a la vez. La nocturnidad siempre estuvo muy en relación a la adolescencia, a la juventud, porque no es el tiempo de los adultos, justamente. Entonces, creo que esa posibilidad está para los chicos. Lo que pasa es que también, creo que era Nancy la que antes hablaba de las desigualdades y de las situaciones de desamparo. Hay lugares donde hay un solo ambiente, y bueno, yo ahí no sé cómo un chico se arma ese espacio. Ahora, más aún, y también, bueno, en otros momentos que no hay escuela, pero sí, yo creo que es una cuestión de tiempo, que hay algo de la temporalidad adolescente que es para pensar muy de otro modo que lo pensamos en la escuela. Sí. Claro. Claro. Y que algunos se han podido arreglar en este tiempo justamente de esta manera que vos decís que Lutero lo plantea. Como, digamos, claro, yo creo él que dice también, hicieron su tiempo, como que cada uno le fue encontrando algún modo, los que pudieron. Hay otros que pobrecitos deben estar muy angustiados, seguramente. Claro, claro. Él dice algo así como que que hay muchos padres como muy preocupados por esto de que viven de noche y duermen de día, en relación a que, bueno, dicen esto, ¿no? Bueno, como ahora no estudia, ni asiste a la escuela, no hace nada, es un vago, pero que probablemente en ese otro tiempo haya producción, digamos, haya otra cosa ahí, haya... Lo que pasa es que antes, no me acuerdo quién era el que decía esto del cuaderno y la carpeta completa. Tanto los adultos es como que, no sé, nos parece que no tiene que faltar nada, y justamente es en tanto falte algo que el sujeto, en este caso adolescente, niño, el que sea, va a poder producir. ¿Para qué sirve una carpeta completa? Realmente no lo sé. O sea, no entiendo. O sea, es la reproducción de lo que dice el adulto. ¿Qué pasa si un chico no hace un ejercicio? No le va a cambiar la vida. O sea, por eso digo, hay cuestiones que son bien del sistema, como tradiciones ahí, que cuesta mucho de todos lados modificar. Realmente, o sea, chicos que están, o sea, que tienen un montón de otras, digamos, posibilidades tecnológicas, una carpeta escrita en papel completa. La tiran, terminan las clases y, es más, los chicos mientras el año transcurre van perdiendo las hojas,
hay cosas que no se sabe dónde quedaron, ¿para qué? O sea, digamos, ¿qué nos muestra eso al adulto? Nos deja tranquilo porque no falta nada, nada más. Porque eso no habla del aprendizaje. O sea, una carpeta esté completa no tiene nada que ver con los efectos de aprendizaje que un sujeto pueda haber hecho. Nada que ver. Lo que pensaba, ¿Cómo? lo que estaba pensando recién, que un poco lo que esta nueva modalidad o esto que obliga a este nuevo modo, lo que quita es lo disciplinar de la escuela o de la institucional, ¿no? El modo que están los cuerpos, el modo de esto de la evaluación, y que me parece que hay un poco, por lo menos lo que vengo escuchando en relación a los padres, de la pérdida de eso de lo disciplinar, ¿no? Bueno, no se levantan a la mañana, no tienen pruebas, ¿no? Hay algo ahí, me parece, hay como un miedo a la pérdida, más de Dios desde el lado Foucaultiano, ¿no? De pensar, lo disciplinar de los cuerpos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que me parece que eso en general ayuda a sostener la autoridad de los padres, sobre todo cuando eso está un poquito ahí, que se tambalea. Muchos padres van a la escuela y dicen, yo no sé qué hacer con este chico, pero es tu hijo, o sea, empecemos pensando por ver qué podemos hacer, en todo caso ustedes y nosotros. Me parece que muchas veces queda lo disciplinar y también lo normativo como del lado de la institución educativa, y el padre a veces delega un poco eso en esta época, cada vez más se ve. Entonces sí, creo que como vos decís, digamos, lo que aparece ahí faltando para los padres es alguien que ponga cierta norma que ellos no pueden poner, respecto de los horarios de dormir, por ejemplo, o el tema de cuándo hacer la tarea. O sea, yo he escuchado madres que quieren que el chico haga la tarea, ponerle de 7, no sé, de 6 a 8. ¿Y por qué tendría que ser sí o sí en ese horario? Podría ser un día, pero otro no, qué sé yo, no necesariamente. De hecho, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado a la madrugada? Y bueno, y se puede también. Pero bueno, genera conflictos, me imagino, en la convivencia cuando es mucha gente, sobre todo en espacios restringidos también, ¿no? En este momento. Y tomando eso que vos decías, Clary, de lo disciplinar, del disciplinamiento de los cuerpos, la escuela tiene, yo creo que toda esa faceta del disciplinamiento, obviamente, por ejemplo, nuestra escuela es toda vidriada, o sea, un panóptico Foucaultiano, digamos, de libro ahí materializado en un edificio. Pero a la vez, digamos, hay otra dimensión, yo creo, que es del intercambio y del encuentro de los cuerpos, que va más allá del disciplinamiento, que es el del lazo, el de eso que se produce en el encuentro con el otro, y que, digamos, es diferente a lo que pasa mediatizado por un dispositivo. Porque a mí una cosa que me pasa cuando salgo al patio de la escuela en un recreo, que hay, supónganse, 250 chicos en el patio, vos ves ahí que es como si fuera una plaza o un boliche, o digamos, ellos están ahí armando vínculos. Y eso está por fuera, o sea, está bien, tienen que respetar ciertas normas, pero ahí se producen efectos que van por fuera de lo disciplinar, de lo disciplinar en el sentido de disciplinamiento de los cuerpos que establece lo escolar, porque ahí ellos se mueven de otro modo, se relacionan de otro modo, es muy interesante poder pensar esos momentos. Bueno, acá alguien escribió, colegas, me retiro, muy interesante la charla y el intercambio, gracias al equipo del colegio. Bueno, nos quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere decir algo más. Eso, nos quedan los últimos 5 minutos. Es más o menos el tiempo que venimos construyendo, ofreciendo para este espacio de intercambio, que lo veníamos haciendo los martes, hoy estrenamos con los miércoles. No, perdonen, pero no he podido sumarme, termino tarde los martes, así que me los he perdido. La semana que viene tenemos otro encuentro, el fin de semana tenemos otro. Leí que el sábado, creo, ¿no? El sábado. Si quieren comentar el encuentro del fin de...
Quería decir otra cosa, que me parece que la charla que nombraba Edith fue hoy, la de Trota y hoy a las 4 me de la parece tarde. Sí, que era en estos días. sí, hoy a las 4, que me había quedado por decirlo. Si puedo conseguir, porque me parece que la habían grabado, así que si puedo conseguir el audio, Probablemente esté disponible. lo compartimos. Está bárbaro. Bueno, y el encuentro del sábado tiene que ver con un trabajo en clínica con niños, pues digamos, va a haber 2 fonoaudiólogas y una psicóloga, así que bueno, la idea es que pueda ser abierto, es el trabajo un poco de lo interdisciplinario, de cómo pensar el juego a través de las pantallas. Ellas, bueno, las 3 pertenecen al Fórum de Rosario, y bueno, la idea es que sea abierto justamente para docentes, así que lo pueden compartir con quienes quieran, y va a ser por Jitsi Meet, una nueva plataforma que espero que funcione bien y que estemos todos, una nueva plataforma para nosotras, porque bueno, Zoom tiene su capacidad y la idea que sea abierto es que se puedan sumar más de 100 personas. Le comenté a Clarisa porque me pasó algo raro, que fue que me empezaron a llegar, digamos, la imagen de la promoción de distintas escuelas y personas que, bueno, que son docentes. Sí, nos dijo Clara. No nos invitaste. Que no, yo les decía, ¿de dónde sacaron eso? Porque no, yo lo invité porque esto en el colegio de psicólogos es para matriculados, no era abierto a todo público. Y hasta hace un rato me preguntaban si podían. Yo les digo, miren, teóricamente no les puedo decir que sí o que no, es una actividad para matriculados, pero bueno, yo le decía hoy a Clarisa que evidentemente estas charlas a distancia que están proponiendo, más allá de ser de interés de los colegas, parece que algunas también están siendo de interés para otras personas, y bueno, la educación obviamente convoca, me parece, a muchos que estamos en este campo trabajando. Así que fue muy curioso, porque yo hasta al mediodía, cuando empezaron a llegar, encima me decían, no nos invitaste, ¿cómo no nos invitaste? Y yo realmente no me sorprendió terriblemente el efecto de viralización que tuvo, ni sé por dónde fue eso, ¿no? Pero bueno, las escuelas tienen ese efecto. Cuando algo entra a una escuela, justamente por eso que yo les decía, ¿no? Del docente que va transitando por distintas escuelas, se empieza a viralizar de un modo que es realmente llamativo, como con los chicos, digamos, ¿no? Lo mismo que pasa con los adolescentes. Bueno, se va terminando el tiempo, yo les quiero agradecer mucho, fue muy, muy placentero, un diálogo realmente muy interesante, espero que para ustedes también lo haya sido, y bueno, y le agradezco a la delegación por invitarme y permitirme compartir estos espacios para pensar. Gracias, Carolina. Gracias, Carol. Gracias. Gracias. Bueno, buena semana, estamos en contacto, nos encontramos el sábado y nos encontramos el miércoles que viene otra vez en otro encuentro. Bueno. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias a ustedes.